Dani, ¿cómo estás? Hola Estela, qué gusto. Ay, a mí me da más gusto que a ti. ¿Qué haces? Nada, estábamos nada más paseando Hola, por aquí. hola. Eres mi sobrino. ¿Qué Oscar. tal? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Yo soy Estela. Muchísimo gusto. ¿Qué haces? Nada, estábamos aquí paseando. Oscar acaba de venir a la ciudad. Ah, bienvenido. Se nota que vienes de un lugar lejano. No me veo de la ciudad. No te ves de la ciudad. ¿De dónde vienes? De Mazatlán, Sinaloa. Ah, qué bien. Pues bienvenido. Ojalá que disfrutes la ciudad. Claro que sí. Sí, Tiene la va a un clima disfrutar. muy acogedor. Qué bueno. Dani, ¿qué tal si hacemos algo que tenga que ver con poesía, con mujeres, con literatura? Todas las cosas que me gustan. Entonces vamos a acomodarnos para platicar. Hola, bienvenidos. Muchísimas gracias por llegar a este canal. Daniela, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Sí, muchas gracias a ti por invitarme, Estela. Me da mucho gusto porque a mí me encanta el trabajo de los jóvenes, fíjate. Cuando yo tenía tu edad no era tan común que las mujeres vivieran solas, fueran a la universidad, buscaran su propio proyecto de vida, etc. Y ahora para ustedes creo que es más sencillo. Bueno, no sé. Sí, creo que hay más acceso y hay más facilidad para hacerlo, pero también creo que a mi generación nos están tocando muchos retos económicos. No, bueno, ni de económicos y de todos los... Y de todas, o sea, creo que sí nos tocó muy fuerte No, el pues asunto sí. económico y la pandemia. Es que Como- todo, Dani. Sí. Pero bueno, antes de entrar en el tema, en los temas que tenemos pendientes, me gustaría presentarte. A Daniela la conocí no hace mucho en una presentación, fue en Metepec. En Metepec, Estado de México, y pues en automático nos caímos súper bien. Pero yo realmente no conozco mucho de ti, Daniela. ¿Cuál es tu nombre completo? Yo me llamo Daniela Birt Tirado. Soy aquí de la Ciudad de México. ¿Naciste en la Ciudad de México? Nací en la Ciudad de México, tengo 31 años y estudié literatura y lengua hispánica en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Filosofía y Letras. Me gradué hace ya un rato, unos como casi 8 años, en Mira. 2014, 2015. Ajá. Yo crecí en la Nápoles, en la colonia Nápoles, y ahora vivo en la colonia Narvarte. Yo estudié en una escuela de monjas desde los 7 años hasta los 18. Ahí pues la verdad me la pasé muy bien, era una escuela para mujeres solamente. Ajá. Y yo fui muy feliz, aprendí muchas cosas, me la pasé muy bien, mis maestros eran personas muy inteligentes, me prepararon muy bien para poder entrar a la Bien, universidad. sí. Tuve mucha suerte, la verdad es que yo me dediqué mucho a estudiar para el examen, entré sin problemas a la primera y me pasé como casi 6 años en la universidad porque yo entré a estudiar literatura inglesa. No me gustó el plan de estudios, aunque sí me gustaba la carrera. Me cambié a letras hispánicas porque me gustaba mucho más el plan de estudios y cómo te formaban. Hice 9 semestres en letras hispánicas y un año, 2 semestres de letras inglesas. Y este gusto por las letras, ¿de dónde te vino? ¿Desde cuándo lo tienes? ¿Y de dónde te vino? Pues justo en la mañana estaba pensando en eso porque en mi casa estábamos platicando cómo es que cuando éramos niños, mis primos y yo, mi mamá y mis tías solían llevarnos a museos, los fines de semana, a pasear a Chapultepec, también aquí. Pues sí, o sea, yo creo que entre que tuve muy buenos maestros a nivel secundaria y prepa, y que en mi casa siempre se me dio la accesibilidad a entrarle al mundo de la literatura y de los libros y de las películas y del arte sin que hubiera una barrera. En mi casa, si yo quería un libro, mi mamá me compraba el libro. Si yo quería ir al cine, mi mamá me llevaba al cine. Además, a ella le gusta mucho el teatro y le gusta también mucho el teatro musical y el cine musical. Entonces también es como de, sí, vamos a ver tal película, vamos al teatro, vamos a ver un musical, vamos a escuchar la ópera. O sea, cuando era niña también 2 o 3 veces me llevaron a uno que otro concierto, a una matiné de la Ofuna
cosas por el estilo. O sea, nunca hubo una barrera en mi casa para acercarnos, para ver un acercamiento a la cultura. Claro, es que no solamente no hubo barreras, sino que hubo fomento. Sí se fomentó mucho. En tu caso, la cultura venía como algo natural, es una forma de vida. Sí, porque hay familias en donde los papás no leen, los papás no investigan, y los hijos tampoco, porque no lo ven, ¿no? Yo pienso, no sé tú, creo que enseña más el ejemplo, mucho más el ejemplo que la palabra. Sí, yo también opino lo mismo, y es un poco chistoso, porque en mi casa, en realidad, mi familia no es como una familia súper culta. O sea, sí, mis papás, los dos, tienen grados universitarios, los dos son profesionistas y se dedican a trabajar. Mi abuela igual, mi abuelo era negociante, entonces, o sea, por ese lado pues sí hay algún tipo de preparación, pero nunca fue una familia como sumamente artística, pero sí muy abierta a lo que uno quisiera aprender. Ay, qué bien estar en una familia donde te educan con cariño. Ese es otro de los elementos importantes, ¿verdad? Sí, eso sí. Entonces, pues, o sea, mi mamá le gustan más bien las novelas de ciencia ficción y de horror. ¡Ay, no! Tu mamá es de las mías. Sí, a ella le gusta mucho el horror. No, el horror no me gusta, porque hay mucho en el mundo. Pero la ciencia ficción sí. Sí, a ella le gusta mucho la ciencia ficción y el horror. A mí también me gusta mucho, pero más las películas de horror y de ciencia ficción. No soy tan lectora de ciencia ficción, creo que soy más clasiquita. Y yo recuerdo mucho unos libros grandes de cuentos de hadas, onda Perrault y los hermanos Grimm, pero obviamente así como en versión para niños, con muchos dibujos, así. Y esos libros sí fueron como de que me acompañaron muchos años, y ya un poquito más grande pues le entré a cosas como de vampiros y Carmila y Julio Verne como a los 10, 11 años. Y pues sí, a mí me tocó como justo ser la generación Harry Potter. Entonces a los 11 años alguien llevó el libro a la escuela, me lo prestaron, lo leí en 3 días, y después de eso fue de, ¿sabes qué, mamá? Necesito que me compres los libros. ¿Y te leíste toda la saga? Me leí toda la saga. Ya para cuando tenía 14, que salió el libro 5 en inglés, fue de no, lo tengo que leer en inglés, porque no me voy a esperar meses a que lo traduzcan. Y ya de ahí fue como de no, es que no puedo soltar esto. Y no lo voy a negar, sí me abrió como muchas puertas a la cultura, porque quizás no son los libros más literarios que existen, pero sí están muy bien investigados en el sentido de cultura clásica. Le entra mucho a mitos, tiene muchas influencias de la literatura de caballería. Entonces ya le empecé a entrar y fue como de, ay, sí, es que en el libro de Harry Potter sale un hipogrifo, y resulta que el hipogrifo aparece en el Orlando Furioso del siglo XII. Entonces fue como, ay, pues voy a investigar qué es el Orlando Furioso, y voy a investigar qué es esto. Como una curiosidad propia. No solamente la curiosidad, sino también el interés y el empeño por encontrar el desenlace de la trama y leerlo en otro idioma. ¿Tú para entonces ya hablabas inglés o ya leías en inglés? Pues ya leí en inglés. Yo empecé a tomar clases de inglés a los 3, 4 años en el kinder, y como por ahí de los 12, 13 ya me estaba empezando a salir muy, muy bien. Como que a esa edad me cayó como que el peso. ¿Lo adoptaste? Ajá, lo adopté, exacto. Me adoptó. Este territorio fue conquistado por europeos, igual que en el norte, pero los de acá son hispanos y los de allá son anglosajones. Entonces era una competencia entre imperios. Sí. Y el idioma nos define. Sí. El idioma, incluso el lenguaje, nos construye la subjetividad. ¿Cómo empezamos a pensar? Según lo entiendo, los niños aprenden a pensar a través de las palabras. Hasta donde tengo entendidos, sí. Y tú dices, yo soy del tiempo de Harry Potter, pues aunque no sea un libro con un gran valor literario, que posiblemente en el futuro sí lo sea, en el futuro posiblemente sí sea considerado una gran obra maestra, al menos ahorita no la consideramos así. Ajá, no, yo creo que quizás en el futuro puede ser como el Principito del siglo XXI. Ándale. Pero fíjate no cómo... me sorprendería.
siempre hay para cada generación una forma de introducir a los niños en la cultura y de la literatura. Porque, por ejemplo, en mi tiempo eran los cómics. Incluso decía Rius que a los mexicanos no les gustaba leer y que para que leyeran tenían que ponerles dibujitos. ¿Sí? Y ya la generación, tu generación, pues ya no necesita libros con dibujitos, ¿verdad? No, imagínate, en mi tiempo Rius y Kino eran súper famosísimos. Entonces, no importa con qué libro te introduzcas a la lectura, no importa, lo que importa es que aprendas a leer, sí, que desarrolles el hábito, ¿no? Y tú también eso lo sacaste de forma natural, también lo hiciste y lo disfrutas. Sí, mucho. ¿Sigues leyendo mucho? Sí. O sea, la verdad es que le he bajado mucho el ritmo desde que salí de la universidad, porque, y justo lo había platicado hace poco con unos amigos con los que estudié la carrera, que antes teníamos un apetito voraz por la literatura, en el sentido de 4 o 5 libros a la semana, unos 10 o 15 artículos de investigación igual a la semana. O sea, uno termina una carrera de lengua en la UNAM leyendo unos 500, 300, entre 300 y 500 libros sin problema, solo de lo que te dejan en la carrera, además de todo lo que uno mismo quiere leer. Entonces, sí, a mí me encanta la lectura, es lo que más hago, y honestamente soy de esas personas que escriben, que cree que si uno no lee, no puede escribir. Elemental. Ajá, pero hay muchos que dicen, no, yo no leo tanto porque no quiero que las influencias de otro... Yo los conozco. Me peguen a mí. Yo los he escuchado. Yo quiero ser purista, y es como, no, así no sé llegar al purismo. Así no funciona. Un buen principio para un gran escritor y un buen escritor es que lea. Leer mucho. Que lea, sí. Y también que seleccione lo que quiere, claro. lo que lea, ¿no? Porque, bueno, no sé tú, pero a mí me ha pasado que hay libros que ya simplemente no paso a la segunda página. Sí. Volviendo a ti, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo me dedico ahorita más a la traducción. Estoy traduciendo poesía, hago un poco de trabajo freelance y en general, así como mi día a día, yo trabajo en una oficina, pero... ¿Estás en una institución? Sí, trabajo en un banco, es raro, pero sí, trabajo en un banco. ¿Y en el banco te pagan por hacer traducción? A veces hago traducciones adentro del banco, principalmente hago trabajo normal de oficina, pero yo a lo que me dedico, así como en mi vida en serio, es a la traducción. Lo que es tu pasión. Ajá. Lo que es tu pasión. O sea, aquello lo haces para vivir. Sí. Pero para vivir espiritualmente. Es la traducción. Es la traducción. Y oye, pero la traducción de poesía es muy difícil. No. Bueno. No sé, es que, o sea, sí es difícil. Pero en general la literatura es difícil. Entonces, yo he escuchado mucho todo esto de no, es que la poesía es muy complicada y no, es que la traducción es muy complicada. O sea, y es como, para mí, yo creo que todo es aprender el código de lo que estás haciendo. Claro. Entonces, con la poesía es aprender el código del autor al que estás leyendo y poder de esa manera... Como compenetrarte con él. Ajá. Porque si de por sí, en tu propio idioma, la poesía es difícil para muchos, ahora en otro idioma... Porque la poesía, tú sabes, lleva ciertos elementos que la hace a veces, o que oculta a veces el sentido, el significado. Esa es una característica que la puede hacer polisémica. Exactamente. Justo estaba pensando en esa palabra. Sí. Me leíste la mente, Estela, porque sí, yo estaba pensando como, claro, es que el valor de la polisemia dentro de la poesía es a veces lo más importante. O sea, es que sí, todo es importante dentro de la poesía, que quizás es para mí una de las cosas que más me gusta, que no le puedes quitar algo sin que pierda. Y eso es también parte de lo que me gusta tanto de la traducción de poesía, que tienes que encontrar una forma de que el efecto que crea la poesía de alguien en inglés lo puedas recrear en español usando los elementos que tiene tu lengua, pero para crear el mismo efecto en el lector. Porque yo me he dado cuenta que lo más complicado en la traducción, principalmente en la traducción de poesía, no son las palabras con el mayor peso semántico, no son los adverbios, no son los sustantivos.
el detalle está justamente en las cosas pequeñas, en las conjunciones, en la forma en la que unes una frase con otra frase, en cómo decides qué parte se queda y qué se va. Cualquier persona puede traducir sustantivos, eso es muy fácil. Abres Google Translate y pones dog y te dice perro, pero ya el llegar a cómo es que el otro autor en su propio idioma creó una imagen y tener que recrearla en tu lengua, a mí me parece que es la parte más interesante y más entretenida, y es la forma en la que creo se puede hacer hasta cierto punto el mejor estudio de la literatura de otro pueblo. Esto que me estás diciendo, entiendo que son hallazgos tuyos. ¿Ya los has plasmado? ¿Has pensado escribir algo sobre estos hallazgos? Sí, pues justo este año, con suerte este año, porque se ha parado mucho, se ha puesto muy lento el asunto de las publicaciones por el problema de la pandemia, pero justo se supone que este año se publica un libro en la UNAM. La Coordinación de Literatura de la UNAM va a publicar un libro en el que varios compañeros traductores con los que estudié en la licenciatura, que fuimos parte del seminario del doctor Pedro Serrano, también un excelente poeta y un excelentísimo traductor. Él nos formó a muchos como traductores de poesía. Entonces está haciendo una compilación de algunos poemas que traducimos nosotros hace 10 años cuando estábamos en el seminario, una segunda versión como en medio y una versión que hicimos ya reciente, acompañada de un ensayo en el que explicamos cómo ha sido nuestro camino, nuestro proceso de aprendizaje y nuestro camino como traductores, en específico en ese poema. Tengo que preguntarte, dime la diferencia entre la filología y la lingüística. Pues la lingüística se centra solamente en estudiar la lengua como expresión y todos sus aspectos, todas las cosas que salen de la lengua, pero la lengua como expresión. La filología es el estudio de la literatura por medio de las armas lingüísticas. Todas las herramientas que te da la lingüística las usas para estudiar literatura concreta, y entonces ese tipo de estudios son estudios filológicos. Ay, ¿y a ti te suena muy bonita la literatura en inglés? Sí, pero también, no lo voy a negar, tengo ahí una teoría como muy personal y no está basada como en ningún tipo de estudio ni nada. A mí me gusta decir que las lenguas romances sirven para escribir poesía, y las lenguas más bien germánicas como el inglés les sale mejor la prosa. Sí, he escuchado eso. A mí me gusta mucho la prosa en inglés, pero, y aunque me gusta en general la poesía en inglés, creo que hay mucha más musicalidad en la poesía en lenguas romances. O sea, la poesía italiana llega a grados de musicalidad que uno dice, es que están cantando, esto no es poesía. O sea, claro, o más bien, esto es poesía. Claro, porque la poesía debe llevar ritmo. Claro. ¿Cuáles son tus escritores favoritos? Ay, esa es una pregunta que siempre me agarra en curva. Porque todos me todos. Gustan. Todos los que leo más de una vez me gustan. Y, o sea, ahorita llevo un buen rato, yo creo que como 3 años, leyendo mucho a Emily Dickinson. Pero antes, pues yo me dediqué mucho tiempo a estudiar a García Lorca en la universidad, y su relación dramatúrgica con Lope de Vega, la influencia que tuvo Lope de Vega en Federico García Lorca. Además de Federico, me gusta mucho la generación del 27, principalmente Alberti y Cernuda. Y quizás como adyacentes a esa generación, me gusta mucho María Zambrano, ya en filosofía, y me gusta mucho León Felipe. Mexicanos. León Felipe, que se peleaba con Dios. Con exactamente. Mexicanos, soy muy fan de la generación de medio siglo, principalmente las escritoras mujeres mexicanas de esa época me encantan. Soy súper fan de Rosario Castellanos, de Inés Arredondo, Paro Dávila, Lupe Dueñas, y también son lecturas a las que regreso mucho. O sea, las has leído más de una vez. Sí, y yo creo que una influencia como bastante grande
Obviamente, claramente, siempre Sor Juana. Es difícil soltar a Sor Juana. Ah, bueno, y es el modelo. Ajá, exacto. Sor Juana es el modelo. Sor Juana es el punto al que yo creo que todos queremos llegar. Es bastante imposible, pero a mí me encanta Sor Juana y también es alguien a quien veo con cierta regularidad. Y más moderno, yo soy muy admiradora de Rubén Bonifaz Nuño. Tuve además la enorme fortuna de poderlo conocer en persona, de convivir con él hasta cierto punto. Yo era amiga de su nieta, entonces pasé mucho tiempo en la oficina del doctor Rubén Bonifaz Nuño en Ciudad Universitaria. ¡Qué privilegio! Escuchándolo hablar, escuchándolo gritar, leyendo yo y algunos amigos su poesía y sí, estando ahí como ay, Dani, ñoñando, la verdad. Era una onda de sí, yo quiero saber qué hace el doctor y qué está traduciendo ahorita, porque él tradujo hasta el último día. Pero en cuanto a la literatura norteamericana, a mí me llamó mucho la atención esta línea tuya, porque vengo, te digo, de aquella generación posterior al 68, a la Revolución Cubana y la invasión de intelectuales de expulsados del Cono Sur por los golpes militares. Entonces hubo un boom también de literatura latinoamericana y no mirábamos hacia el norte, más bien ellos eran como los enemigos, ¿no? Me llama mucho la atención que tú, siendo mexicana, entres por ahí y la traduzcas. Dime qué encuentras ahí, por ejemplo en Dickinson. Bueno, en Emily Dickinson me parece muy interesante porque usa la literatura para expresar cosas que en su tiempo no se podían hacer. Las mujeres escribían poesía muchas veces muy sosa y ella no le entra lo soso, no le entra lo light. Ella es una escritora de mucha intensidad. Es profunda. Es profunda, tiene además poesía sumamente erótica, cosa que suena muy extraña de una mujer que vivía en el siglo XIX en Estados Unidos, que nunca se fue de la casa de sus padres, que murió relativamente joven, o sea, ya tenía 55, 56 años, y es como, nunca se casó, entonces es como, pues no sé, uno como que no sabe como de dónde se inspiraba para todas estas cosas, pero ella también leyó mucho a los ingleses románticos de su época, Keats, Yeats, las Bronte, Emily Barrett Browning, que era como de sus favoritas. Entonces, a mí por eso me gusta como mucho Emily Dickinson. Pero yo para traducir le he entrado más a las mujeres del siglo XX y del siglo XXI. Soy muy fan de Sylvia Plath. Bueno, me gusta mucho también Anne Sexton. De un tiempo para acá estoy leyendo a Gwendolyn Brooks, Louise Gluck, a la que le acaban de dar el Nobel hace como año y medio, creo que 2 años. La ganadora del premio Pulitzer, Tracy K. Smith. Creo que hay Maya Angelou, que también hace cosas muy bellas con su poesía. Creo que también hay algo muy cercano entre la condición de la mujer, ya sea en el norte o en el sur. O sea, creo que no es difícil aproximar a una Anne Sexton con una Alfonsina Storni, en el sentido de que la experiencia femenina dentro de una sociedad principalmente patriarcal y de la experiencia femenina de sumisión siempre tiene los mismos rasgos, porque el patriarcado está hecho de los mismos rasgos, ya sea en el norte o en el sur. Vienen de Europa. Ajá. Es una misma raíz, pero también el movimiento feminista ha venido rompiendo eso. Exacto. Y mujeres como Dickinson pues eran punta de lanza en su época y eran mujeres muy valientes que se exponían. De hecho, yo conozco he conocido, por ejemplo, a la maestra Norma Basúa, que escribía, para mi gusto, precioso, poesía erótica, y me decía, es que me sancionaron, me castigaron, me bloquearon porque no les gustaba que yo escribiera esto, que lo publicara. ¿Cómo me atrevía si soy mujer? Exactamente. Ella no tiene mucho tiempo que murió, ya murió de 80 años, un poco más. Entonces, fíjate, estos caminos de mujeres que van rompiendo estructuras, pues no son sencillas.
no son sencillas y en algo no dejamos de ser mujeres a fin de cuentas. Exactamente. Dentro de una misma cultura que reprime y que exige cosas a las mujeres que ya no estamos dispuestas a dar, ¿verdad? ¿Desde cuándo escribes? Pues yo empecé a escribir muy joven, yo creo que a los 14 o 15 años empecé a escribir un poco de poesía. Honestamente no sé bien de dónde salió, no sé, es como, no sé si yo quería ser poeta. Es raro porque lo he hablado también con otros amigos que se dedican a escribir y hemos llegado como a esta conclusión de, oye, es que yo quería hacer otra cosa, pero... ¿Te llegó la poesía? Pero me llegó la literatura. Pienso que sí hay algo como de magia. Y digo, no se trata de mistificar ni de mitificar las cosas, pero sí me salta como que la poesía no es para cualquiera. Como me estás diciendo de Dickinson, que ella escribe una poesía profunda y se expresa desde su género y habla de cosas de las mujeres. ¿Por qué no lo hizo a través de una novela? ¿Por qué no lo hacía como Silvia Plath? Pues sí, es que tiene que haber una vocación en justamente cómo nos abocamos hacia ciertas actividades, o sea... ¿O para qué tienes la sensibilidad? La sensibilidad, ser más proclive a ciertas cosas. Ok, ¿y qué escribes poesía? ¿Y aparte algo más? Pues escribo poesía, escribo un poco de ensayo, un poco de ficción en prosa. De un tiempo para acá le he entrado como a la minificción. Atena, mi editora, Atena Ramírez, me invitó y Mónica Gameo me invitaron a una antología de minificción escrita por mujeres y fue como, claro, yo le entro y de repente fue de, ay, ¿cómo se hace esto? Entonces, sí, yo la verdad es que no me he cerrado a ningún tipo de expresión literaria, porque creo que todavía estoy en una etapa de experimentación. Claro. Y no vas a terminar de experimentar, te lo aseguro. Espero que no, es parte de la diversión. Claro, y es que nunca terminas de aprender. Aquel poeta o escritor que piensa que ya terminó de aprender, perdido. Ya está perdido y ya está terminado. Oye, compártenos un poema, por favor. Sí. Quiero deleitarme con tu música. Sí, pues yo tengo publicados 2 libros por Aquelarre Editoras. Bianca y los monstruos, que se editó en 2016 y se presentó en Monterrey. Su primera presentación fue en Monterrey. Y Holocausto, que se editó a finales de 2019 y su edición es del Estado de México. Entonces... A ver, este es de Aquelarre Editoras. Los 2 son de Aquelarre. Espérame. Esta es, dice, Bianca y los monstruos, una fábula poética sobre aventuras infantiles. O sea, poesía y fábula en una sola. Esto es poesía. Sí. Holocausto. No podría dejar de volar sobre mi derrumbe. Tocar tierra era aceptar que todo estaba perdido, que de mí ya solo había escombros. Ay, a lo mejor te quité la primicia. Por eso se llama Holocausto. Muy bien. Bravo, Daniela. Y aquí aprovecho. ¿Es tu apellido o este? Sí. Yo creí que era su seudónimo. Birt, como lo escribimos en mi familia, B y latina RT, significa que viene de la Bretaña, viene de Bret, de bretón. Bret se vuelve Bert, se vuelve Birt, y es un apellido franco-irlandés que significa el que viene de la Bretaña, o sea, existe también la teoría de que puede significar el que es brillante, que viene de bright. Yo no estoy segura de cuál de las dos sea, solamente sé que... Pues las dos, querida mía. No, o sea, como cuál sea la vertiente etimológica. Quizás es ninguna, quizás es las dos. Quizás es la que practiques. Dinos algo, por favor. Sí, pues si quieren empezamos con Bianca, que lo escribí antes. Y Bianca y Holocausto son 2 libros que van un poco unidos. ¿Como en secuencia? Ajá, como en secuencia. Los 2 son poemas largos, son poemas de largo aliento.
Les voy a leer el poema 18 de Bianca y los monstruos. La especie perdura engendrando sus semejanzas en semillas vacías. Los monstruos y sus atrocidades surgen del ruido y la agonía. Sus palabras prohibidas, espectáculos grotescos que se pasean con ojos blanquecinos y lanzan abejas de acero con las bocas abiertas. Tienen fauces embravecidas por lamentos ignotos que les arden hasta las cabezas llenas de basiliscos de grana. La especie perdura engendrando más de esos bestiales especímenes. No hay rayo fulminante, no hay arbusto en llamas ni piedad infalible. Nunca hubo. Se multiplicaron cual deseos amarillentos de fuegos fatuos y podredumbre. Se extendieron como enredaderas o hierbajos de ponzoña, garras que ya no brazos, y me rodean con un súbito horror que incendia. Treparon hacia mí sus tentáculos viscosos y suplicaron un perdón imposible de otorgar. Sudaron sanguinolento barro entre sus 100 pares de ojos sin vista. Gimieron sin voz frente a jueces corruptos. Los monstruos, las alimañas engendran su propia especie en vainas resumantes y erguidas que hieden al desperdicio del Golgota, susurran sus errores y su orgullo. Sí, los monstruos mismos nacen de la tierra, brotan del mismo asfalto inmundo y aprenden a disfrazarse. Veo sus sombras hambrientas de vísceras y entrañas, pero su único sustento es la agonía que propagan. Se deleitan con los rostros idénticos, iguales a antaño, de nunca y de siempre, masa borrosa y amorfa que los contiene indefinidos en su propia mierda. Garras y pezuñas en estridente y súbito acorde, caen creando pantanos y llanto. No hay verdad que prevalezca, toda es tragada por la apatía de la masa monstruosa del mundo, con sus 20 sonrisas de petróleo, cientos de ojos ciegos, boca sin voz, excreciones que provocan escozor, sus viscosos tentáculos y el perenne golpe de los pies ennegrecidos y escamosos. Los monstruos no conocen el reflejo, son plaga sedienta, sin tiempo para las contemplaciones. Los monstruos no encuentran fascinación en el fuego o el cristal, los ingieren y los vomitan de igual manera. Tienen un infinito antojo voraz, una incontenible y pesada hambre de suplicio. Hieren hasta la médula de lo que tocan con corrosivo labio y saliva. No encuentran, son y no saben morir. Estoy sintiendo que estás como que justo entre la poesía mexicana y la poesía norteamericana. Estás como en la mitad. Bueno, si gustas leernos de este otro libro, sí, algo. De Holocausto. Holocausto es un libro que está, también es un libro de un poema de largo aliento. Está dividido en 5 partes y les voy a leer el poema 1 de la tercera sección que se llama Auschwitz. Todo el dolor, toda la víscera. Andar entre los restos de las zonas de riesgo, beberte el pasado en un vaso alto de cristal, llegar al precipicio, a sentarte de pierna cruzada, como si nada de esto tuviera importancia, como si el tiempo tuviera también la facultad de dejar desnudo al sonido. Desear el perdón o el pasado es cosa de antes. El deseo es algo que se va, que te es arrebatado dejando solo la necesidad, a veces la angustia. El deseo pierde su inmanencia, se consume en perfectibilidad. 2. Me duele la luz. Cada filamento, onda, partícula que me toca es una herida abierta, es un puñado de sal o lodo en los ojos. Me duele la luz, en los músculos, las rodillas, la nariz. Me zumba en todos lados y retuerce mis fibras e hilos hasta que me revuelca. Me duele la luz cuando entra por mis orejas o me toca la piel, me pellizca dentro del cuello, me deja inmóvil. Pero la noche no me permite dibujar, la oscuridad me deja añejarme y encerrarme, y evita los dolores, pero la luz me expone como nervio vivo para destruir todo lo que está a mi paso. No, es tremendo tu mensaje, tu poesía es muy fuerte, Dani, te felicito. He escuchado. Es muy fuerte. Cuando me empecé a hacer mayor me dije, ya se fueron los maestros, mis maestros se han ido, y ahora, ¿cómo voy a aprender? Pronto descubrí que aprendía de los jóvenes, y esto me da mucha esperanza, porque pienso que en tiempos de tantas crisis que hemos atravesado, existe la posibilidad de que haya un mañana, y un mañana mejor, porque hay personas como tú, como Oscar, que les gusta el arte, que les gusta la cultura, que van por el sí a la vida.
Entonces te agradezco muchísimo lo que has compartido hoy. ¿Qué les dirías a los jóvenes si tuvieras enfrente a un grupo de estudiantes? Creo que un consejo que le podría dar a mucha gente joven es que busquen qué es lo que les apasiona, qué es lo que los hace sentir bien, qué es lo que hace que se sientan a gusto en el mundo y encuentren una manera de poder volverlo una carrera. Yo leí eso en una entrevista que le hicieron a una diseñadora de modas hace muchos años. Ella decía que la manera en la que ella había encontrado su vocación fue porque le dijeron: encuentra lo que te gusta hacer y vuélvelo tu carrera. Y yo pensé, bueno, es que a mí lo que me gusta es leer. ¿Cómo puedo volver de la lectura? ¿Cómo puedo crear una carrera de la lectura? Y fue como, claro, pues me puedo dedicar a leer y a escribir y a traducir y dedicarle mi vida a la expresión escrita por medio de la literatura, porque es una manera en la que podemos acercarnos a otras personas. Y creo que lo que más necesitamos en un mundo tan dividido como el nuestro es conexión. El arte nos da conexión, la ciencia nos da conexión, pero muchas veces las ganas de hacer mucho dinero, no de hacer dinero en general, de hacer mucho dinero, de solamente dedicarte a hacer dinero, no nos permite conectarnos con otras personas a nivel humano. Claro, y perdemos humanidad. Y perdemos humanidad. Y sensibilidad. Entonces, creo que mi consejo sería: encuentra qué es lo que te apasiona y busca una manera de crear una carrera de ello. Porque entonces lo que haces y ya en lo no que es trabajas, trabajo. En lo que trabajas ya se vuelve un placer, claro, y no solamente una obligación. Las oportunidades se van a dar, hay que buscarlas, pero se van a dar. Si a uno le importa lo que hace, se abren los caminos. Claro. Y quizás no se trata de que se abran los caminos, sino de crear caminos. Quizás de lo que se trata hoy en día en un mundo tan estrepitoso como el nuestro es encontrar formas en las que podamos crear caminos propios y caminos nuevos. Para mí es la literatura. Para mí siempre ha sido la literatura. No hay nada en la vida que me emocione más que la buena literatura. La poesía me ha hecho una persona más abierta, me ha hecho una persona más inteligente, me ha hecho una persona más responsable, y es uno de los grandes placeres de mi vida. Ay, pues muchas felicidades, porque muchas gracias. Yo espero que te vaya muy bien, te auguro un gran futuro. Esperemos como escritora, sí, porque tienes mucha calidad, estás muy informada y eres muy seria en lo que haces. Te agradezco mucho esta oportunidad de haberte encontrado y de haber conversado contigo, porque yo aprendo mucho con ustedes. Aprendo mucho contigo y pues que te vaya muy bien. Muchas gracias, Estela. Bueno, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del video y espero sus comentarios. Digo, un saludo a los 5 amigos que nos ven, pero no importa, lo hacemos con mucha pasión. Muchas gracias, que estén bien.